La humillaron frente a todo el pueblo. Una viuda con un hijo, rechazada por el respetado vaquero Derek Marshall como si no valiera nada. Él la juzgó sin conocerla, creyendo que su pasado la hacía indigna de una nueva vida. Pero todo cambió el día que vio al niño, y se dio cuenta de que era su propio hijo. Escucha cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia encontró su camino. El tren silbó largo antes de detenerse en la estación polvorienta de Tuckersville. El calor hacía vibrar el aire sobre los rieles, y una nube de polvo se alzó cuando las ruedas chirriaron contra el metal. La gente del pueblo se había reunido, como si fuera un espectáculo. Hombres de sombrero, mujeres con abanicos, niños curiosos trepados en cercas. Las puertas del último vagón se abrieron, y una a una las mujeres descendieron. Algunas nerviosas, otras con sonrisa forzada. Todas venían como novias por encargo. Llegaban de lejos, dejando atrás pasados rotos, promesas incumplidas y esperanzas difíciles de enterrar. Entre ellas, Ellie Watson bajó con pasos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Tenía el vestido limpio, aunque gastado por el viaje. En una mano, una maleta de madera. En la otra, la mano pequeña de su hijo, Lucas, de 5 años. El niño la miraba con ojos grandes, intentando entender ese nuevo mundo. El pregonero del pueblo, un hombre de barriga generosa y voz ronca, abrió el registro de nombres. Ellie Watson, anunció. Destinada a Derek Marshall. Un murmullo cruzó entre los presentes. Ellie levantó el rostro, tragó saliva, y dio un paso adelante. Derek Marshall se abrió paso entre la multitud. Alto, con la mandíbula firme y mirada dura. Propietario de uno de los ranchos más grandes, respetado, reservado. Se detuvo frente a ella y la observó sin hablar. Su mirada bajó del rostro de Ellie hasta detenerse en Lucas, que se escondía tímidamente detrás de su falda. ¿Ella tiene un hijo?, preguntó Derek sin mirar a nadie más. Es viuda, señor, respondió el pregonero, con tono neutro. El niño es suyo, de sangre. Derek frunció el ceño. Dio un paso atrás. No acepto viudas, dijo finalmente, con voz seca. Siempre traen más problemas de los que valen. Un silencio helado cayó sobre el lugar. Nadie se movió. Ni un niño habló. Ellie no lloró. No discutió. Solo bajó la mirada, apretó con más fuerza la manita de su hijo y asintió con la cabeza. Como si ya lo hubiese esperado. Como si ya hubiese vivido esto antes. Derek dio media vuelta y se alejó. Sin disculpas, sin mirar atrás. La multitud murmuraba. Algunas mujeres susurraban entre ellas. Uno de los niños rió por lo bajo, pero Ellie no los escuchaba. Sostenía a Lucas contra su costado, como un escudo, como la única verdad que le quedaba. Allí estaba ella, una más entre las descartadas, pero no rota, no aún. Tras el rechazo de Derek Marshall en plena estación, Ellie Watson no solo quedó sola, quedó marcada, como si la vergüenza ajena se hubiera convertido en su sombra. El pueblo, que no la conocía, no necesitó excusas. Bastó una mirada, un gesto, una palabra dicha por un hombre respetado, para que se levantara una muralla invisible. La alojaron en un granero viejo, olvidado en las afueras, junto a los pastizales. El techo crujía con el viento nocturno, el suelo estaba cubierto de polvo, y los clavos sobresalían de las paredes. No había cama, no había mesa, solo una lámpara de aceite que una anciana le dio por lástima, como dijo al entregarla. Allí, Ellie extendió una manta para su hijo y le preparó una sopa aguada con lo poco que logró reunir. Lucas no se quejó. Le bastaba con que su madre le sonriera, aunque esa sonrisa estuviera hecha de esfuerzo más que de alegría. A la mañana siguiente, y cada día después, Ellie salía temprano. Llevaba el cabello recogido, el vestido remendado y la dignidad firme. Tocaba puertas con respeto. Preguntaba si necesitaban ayuda. No pedía nada gratis, solo trabajo. ¿Necesita que le cuide el jardín, señora?,
¿Puedo ayudar con las vacas, don Joel? Sé coser, puedo remendar lo que esté roto. Pero las respuestas eran siempre esquivas. Ya tenemos a alguien. No creo que mi esposo quiera. Mejor busque en otro lado. Y detrás de esas frases corteses había otra verdad. No confío en usted. No me gusta que venga con un niño. No quiero tener problemas. A Lucas lo miraban con desconfianza. No había hecho nada malo, pero en sus ojos había una ternura que incomodaba a los adultos. Demasiado puro para un mundo tan rígido. En la calle, las mujeres se agrupaban en pequeños círculos y murmuraban apenas la veían pasar. Fingían mirar el pan, las manzanas, los sombreros, pero sus ojos la seguían. Es la que trajeron del tren, la que fue rechazada. ¿Viuda? Eso dicen. Pero nadie sabe la historia completa. Nadie se atrevía a acercarse. Pero todos se daban permiso para juzgar. Ellie escuchaba. No todo, pero lo suficiente. Por la noche, de regreso al granero, lavaba ropa en una tina oxidada. Estiraba las prendas en una cuerda improvisada y contaba monedas en silencio. A veces no eran suficientes ni para pan. A veces comía solo Lucas. Y aún así, cuando caía la noche y encendía la lámpara, Ellie sacaba un libro viejo, uno que trajo desde Arkansas, y leía en voz baja a su hijo. Lucas la escuchaba con los ojos llenos de asombro. Para él, su madre no era una mujer rota, era un faro en medio de la tormenta. El pueblo la miraba como una carga, como una historia que era mejor ignorar. Pero nadie la había visto sostenerse sola. Nadie la había visto abrazar a su hijo cuando temblaba. Nadie sabía cuánto silencio era necesario para no gritar, porque Ellie no necesitaba que creyeran en ella. Solo necesitaba resistir un día más. Era una tarde pesada, con el cielo encapotado y olor a metal quemado flotando en el aire. Ellie había llevado unas mantas a la señora Barnes, que vivía sola cerca del molino, y al pasar por la herrería, escuchó un golpe seco. Derek Marshall estaba allí, ajustando la silla de un caballo. Se le había caído una de las monturas al suelo. No pidió ayuda, ni la miró. Solo gruñó entre dientes, molesto consigo mismo. Ellie se acercó en silencio. Se agachó, levantó la silla de montar con esfuerzo y la sostuvo entre los brazos. No era un gesto heroico. Era simple decencia, un reflejo. Derek la miró por fin. Frunció el ceño. ¿Ahora quieres hacerte la santa?, dijo, con una media sonrisa que no alcanzaba los ojos. Ellie no reaccionó al instante. Le entregó la silla, sin prisa, sin bajar la mirada. Y entonces, con la voz tranquila pero firme, respondió. ¿Y tú? ¿Quieres seguir creyendo que eres mejor que los demás? No lo dijo con rencor. Lo dijo como quien ya ha dejado de esperar comprensión, pero no está dispuesta a tolerar desprecio. Derek se quedó mudo, no por culpa, sino porque, por primera vez, no supo qué contestar. No había burla ni arrogancia en su cara, solo un par de ojos que lo miraban sin miedo. Ella giró sobre sus talones y se marchó. No corrió, no huyó. Caminó como quien lleva demasiado tiempo soportando el juicio ajeno sin merecerlo. Y él se quedó allí, con la silla de montar entre las manos, viéndola alejarse con la sensación extraña de haber sido puesto en su lugar por alguien que no levantó la voz. Después de ese encuentro, algo cambió. Derek, que antes no veía más allá de lo que creía saber, empezó a mirar. La vio, una mañana, ayudando a la señora Turner a cruzar la calle de tierra, cargando sus bolsas sin que nadie lo pidiera. La vio, en el campo de feria, arrodillarse junto a una niña que se había caído y limpiarle la rodilla con su pañuelo. La vio darle su único panecillo del día a un perro callejero que no dejaba de temblar. Y por primera vez en mucho tiempo, Derek no supo si estaba viendo a una mujer que necesitaba ayuda, o a alguien que llevaba años siendo más fuerte que todos ellos juntos. La feria anual de Tuckersville siempre llegaba con promesa de algo más alegre que el resto del año. Los porches se adornaban con cintas rojas, las mesas se llenaban de tartas recién horneadas,
y los rostros, habitualmente serios, por fin se aflojaban con sonrisas. Era el único día en que el pueblo, aunque sea por unas horas, parecía recordar que era capaz de celebrar. Derek Marshall no era hombre de fiestas, pero como siempre, cumplía con su presencia. Caminaba entre los puestos de pasteles, saludaba con un gesto discreto, bebía café negro que no le gustaba, pero aceptaba por costumbre. Era respetado, y por muchos, temido. Mientras conversaba brevemente con el alcalde junto al puesto de manzanas acarameladas, algo le llamó la atención. No un sonido, ni una palabra. Una presencia. A unos metros, entre la multitud, corría un niño. No gritaba, solo jugaba, perseguía algo invisible, como solo los niños saben hacer. Pero entonces tropezó con una piedra mal colocada en el camino. Cayó de rodillas. El pequeño se incorporó rápido, pero al levantar la mirada, sus ojos se cruzaron con los de Derek, y fue ahí donde todo se detuvo. El ruido de la feria se volvió distante, como si alguien hubiera girado el volumen hacia abajo. La brisa, que momentos antes traía olores dulces, ya no importaba. El rostro del niño era claro, demasiado claro. Esos ojos, marrón profundo, exactamente del mismo tono que los suyos. La barbilla, con una leve hendidura que Derek había visto cada mañana en su propio reflejo. E incluso esa sonrisa, que el niño hizo sin darse cuenta al sentirse observado, torcida, un poco ladeada, como una firma genética. Derek sintió un tirón en el estómago. No miedo, no alegría. Algo más profundo. Algo que no podía definir. Lucas, el hijo de Eli. El niño que, hasta ese instante, él había considerado parte de un pasado que no era suyo. Se acercó, sin pensarlo, con pasos lentos, casi mecánicos. «¿Cuántos años tiene tu hijo?», preguntó con voz que apenas le salió del pecho. Eli apareció justo entonces. Lo había visto desde lejos. Había sentido la tensión en el aire antes de oír la pregunta. Se acercó con calma, sin apuro, pero con esa energía que tienen las madres cuando su instinto les avisa que algo está a punto de cambiar. Tomó la mano de Lucas con suavidad. «Tiene 5», respondió, y lo miró, directo, sin rencor, sin suavizar el golpe. Después bajó los ojos, no por vergüenza, sino porque sabía que, en ese instante, Derek estaba enfrentando algo que ni siquiera ella podía decirle. Y entonces lo golpeó. Un recuerdo, uno que durante años había evitado. Un incendio, muchos estados al este. Una cabaña envuelta en humo y llamas. Una mujer joven, atrapada, gritando el nombre de alguien que ya no estaba. Él, tirando de las riendas de su caballo, cubriendo su rostro con la camisa, corriendo hacia el interior con más impulso que razón. Y luego, sus ojos, los de ella. Un amanecer silencioso, donde compartieron más que palabras. Una despedida no dicha. Y al día siguiente, vacío. Ella se había ido. Durante años pensó que fue algo pasajero, algo que debía quedarse en el pasado. Pero ahora, ese pasado tenía nombre, rostro, y lo miraba con los mismos ojos que él llevaba desde niño. Lucas. No podía negarlo. No podía esquivar lo que su corazón acababa de confirmar. Esa noche no fue un error. Fue el principio. Un principio que él no supo reconocer a tiempo. Y ahora, tal vez, ya era demasiado tarde. La noche había caído suavemente sobre Tuckersville. Las farolas de aceite colgaban entre postes de madera y árboles, lanzando sombras doradas sobre los adoquines. En la plaza principal se celebraba el baile de la cosecha, una de las pocas tradiciones donde todos, sin importar el apellido, se reunían. Las familias reían, los niños corrían con cintas en la mano, y los músicos del pueblo tocaban una pieza alegre que hacía vibrar el suelo con cada paso de baile. Había manzanas acarameladas, tartas sobre mantas y mesas cubiertas con manteles de lino. Eli estaba al borde de la pista, sentada sobre una banca de madera ya astillada por los años. Llevaba a Lucas en brazos,
dormido después de un día largo. El niño tenía la cabeza apoyada sobre su pecho, la respiración suave. Ella observaba el festejo en silencio. No formaba parte, pero había venido igual. Por él. Para que, aunque fuera un rato, sintiera que el mundo podía ser más que trabajo y susurros a sus espaldas. Nadie les ofreció un pastel. Nadie los saludó. Pero Ellie ya no esperaba nada. Solo que la dejaran en paz. Entonces lo vio. Desde el otro lado de la plaza, entre las risas y la música, venía Derek. Su caminar era tenso, determinado. No buscaba hablar con nadie más. No llevaba en la cara esa máscara serena con la que siempre se protegía. Sus ojos estaban fijos en ella. Cuando llegó al centro exacto de la pista de baile, no se detuvo a mirar si alguien lo seguía. Ni siquiera notó que la canción aún sonaba. Y entonces lo dijo, con la voz cargada de algo que ni él mismo había dicho en voz alta hasta ahora. «¡Ese niño es mío! ¡Es mi hijo!». El golpe de esas palabras se sintió como un disparo en el aire. La música tropezó. El violín desafinó. Los pies se detuvieron. Las miradas giraron. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Solo el chisporroteo de una lámpara lejana llenaba el aire. Todos lo miraban, algunos con desconcierto, otros con escándalo, y muchos con juicio. Y entonces, entre la multitud, una voz se alzó con más fuerza que la suya. «¡Mentiroso!», gritó la señora Harper, una de las mujeres mayores más temidas por su lengua filosa. «Tú la despreciaste delante de todos, tú la hiciste menos, ¿y ahora vienes a declararte padre?». Varios asentían con la cabeza. Nadie había olvidado aquella escena en la estación. La humillación de Ellie aún pesaba en la memoria de muchos. Derek seguía allí, sin moverse. Su respiración era corta, sus manos apretadas, pero no dijo nada más. Solo la miraba. Ellie se levantó despacio. Acomodó con cuidado a Lucas sobre su hombro, que seguía dormido sin saber el huracán que se levantaba a su alrededor. Sus ojos buscaron los de Derek, no con esperanza, con verdad, con cansancio, con furia callada. «¿Padre?», murmuró. «¿Ahora quieres serlo? ¿Después de 5 años de silencio? ¿Después de haber dado la espalda cuando más necesitábamos que alguien nos defendiera?». Las palabras no eran gritos, eran sentencias. No eres padre por haber estado una noche, ni por compartir sangre. Se es padre con actos, con amor, con presencia. Su voz era firme, pero temblaba al final, no por miedo, sino por lo que aún dolía recordar. Lo más fácil es decir, es mío. Lo más difícil es quedarse. Derek abrió la boca, pero no encontró palabras, y en ese vacío, Ellie comprendió que no bastaba con reconocimiento, ni siquiera con arrepentimiento. Había heridas que no se cerraban con frases. Entonces, delante de todos, dio media vuelta, sin rabia, sin dramatismo, solo con dignidad, y se fue, con Lucas tomado de la mano, dormido como siempre había estado en este mundo, con su madre como único refugio. La multitud no supo si debía aplaudirla o agachar la mirada. Derek tampoco. Él solo quedó allí, solo en el centro de la pista, ya no como un hombre respetado, sino como alguien que entendió demasiado tarde lo que había perdido. La noche del baile quedó grabada en el pueblo como una grieta, no porque alguien se hubiera lastimado, ni por una pelea, ni por escándalos de feria, sino por lo que no se dijo después. El día siguiente amaneció más callado que de costumbre. La gente fue al mercado con la cabeza baja. Los saludos fueron breves, las miradas esquivas. Todos sabían lo que había pasado. Todos habían estado allí. Y sin embargo, nadie quería ser el primero en hablar de ello. ¿Lo dijo en serio?, preguntó una joven tendera al panadero. No lo sé, pero si era cierto, ¿por qué esperó tanto tiempo?, respondió él, evitando sus ojos. Las palabras de Ellie resonaban aún como un eco en la plaza vacía. Lo más fácil es decir, es mío. Lo más difícil es quedarse.
El juicio que antes caía sobre Ellie, ahora flotaba, incierto, sobre Derek. Él, por su parte, no volvió a aparecer en público durante varios días. Permanecía en su rancho, revisando herramientas sin tocarlas, observando el campo sin ver nada. Recordaba a Ellie caminando lejos de él, con su hijo dormido en brazos. Recordaba su voz, sus ojos. No era la humillación lo que lo mantenía despierto por las noches. Era algo mucho peor, la certeza de haber fallado sin haber sido obligado a fallar. Había tenido elección, y eligió tarde. En el pueblo, algunas mujeres que antes susurraban cuando Ellie pasaba, ahora bajaban la voz por otra razón. Vergüenza. Siempre trabajó más que nadie, murmuró la señora Turner. Y nunca pidió nada, dijo la esposa del herrero. En la tienda, un niño se acercó a Lucas con un dibujo y le dijo que quería ser su amigo. No porque sus padres lo aprobaran, sino porque a esa edad el corazón aún no sabe mentir. Ellie aceptaba cada cambio con calma, no como quien perdona, sino como quien ya no espera nada de nadie. Seguía trabajando, seguía enseñando a su hijo, seguía cuidando la ropa de otros, sus animales, sus ancianos. Pero algo en sus ojos había cambiado, una quietud nueva, más fuerte que rabia o rencor. Derek pasó 2 veces frente al granero donde vivía Ellie. No tocó la puerta. No se acercó. Solo miró desde lejos. La veía colgando la ropa al sol, con el cabello recogido y las mangas arremangadas. Lucas correteaba cerca, feliz por cosas pequeñas. Y Derek pensaba, ¿dónde estaba yo cuando más me necesitaban? La respuesta era la misma cada vez. Ausente. En un pueblo tan pequeño como Tuckersville, los silencios duran poco. Pero este duró más de lo habitual, porque todos sabían que algo se había roto. No en Ellie, no en Derek, sino en ellos, en el juicio fácil, en el chisme disfrazado de verdad, en la costumbre de señalar sin conocer la historia completa. Y aunque Ellie no exigía nada, su sola presencia en las calles ya no era invisible, porque incluso el pueblo más cerrado aprende a mirar de nuevo, cuando alguien les muestra, con hechos, lo que es la dignidad. Derek no volvió a la vida de Ellie con promesas, no con flores, ni con discursos. Volvió con martillo en mano y silencio en los labios. La primera vez que se acercó al granero después de aquella noche en la plaza fue temprano por la mañana. El sol aún no calentaba del todo. Ellie estaba colgando la ropa mojada cuando escuchó pasos, pero no se volvió. Él estaba allí, junto a la valla rota. Miró el madero astillado, como si no fuera la primera vez que lo veía. No saludó. No pidió permiso. Simplemente se agachó, sacó clavos de su bolsillo y empezó a trabajar. Ellie lo observó de reojo. No lo detuvo. Y cuando él terminó, dejó las herramientas ordenadas al costado y se fue caminando, sin mirar atrás. Al día siguiente, regresó con un saco de harina y una botella de aceite. No los entregó en mano. Los dejó cuidadosamente en la puerta, cubiertos con un trapo. Después apareció con una caja llena de libros para niños, enciclopedias viejas, atlas, cuentos ilustrados. Lucas los descubrió al regresar de ayudar a una vecina, y no soltó el atlas durante toda la tarde. ¿Quién los trajo?, preguntó el niño. Un amigo, dijo Ellie, sin levantar la vista. Pasaron días, luego semanas. Derek venía, trabajaba en silencio, y se marchaba. Reparó el tejado que goteaba. Arregló la puerta trasera, que siempre se trababa. Cavó un pequeño pozo más cerca del granero. Dejó herramientas colgadas y limpias, como si el lugar fuera suyo, sin reclamarlo. Y poco a poco, su presencia comenzó a no ser extraña. No era bienvenida aún, pero ya no era rechazada. Lucas fue el primero en romper el hielo. Una tarde, mientras Derek clavaba una tabla en la ventana, el niño se acercó, con una piedra en la mano. ¿Cómo sabes que no se va a caer?, preguntó, curioso. Derek se agachó. Tocó la tabla.
Le mostró el ángulo del clavo. Porque si algo se construye bien, no tiene por qué caer. Esa tarde, Lucas se sentó junto a él y lo escuchó hablar sobre herramientas, estrellas, caballos. Eli los miraba desde la puerta. No intervenía, pero su respiración, por primera vez en años, no estaba cargada de tensión. Una mañana, Eli encontró el gallinero reforzado, la leña apilada, el pequeño huerto sin maleza, una nota clavada junto a la entrada. No quiero que me debas nada, solo quiero estar cerca. Ella la leyó en silencio, la dobló cuidadosamente y la guardó dentro de su libro de cocina, entre las páginas marcadas con sus recetas favoritas. Días después, mientras lavaba ropa en el río, lo vio acercarse con las botas mojadas. Se detuvo a su lado, bajó un balde y empezó a enjuagar sin decir una palabra. Eli no se movió. Lo dejó hacer. El silencio duró unos minutos, hasta que, sin mirarlo, preguntó: «¿Por qué sigues viniendo?» «Porque sé que no puedo cambiar el pasado», respondió él. «Pero puedo quedarme lo suficiente como para demostrar que sí aprendí de él». Ella frotó la prenda con más fuerza. No contestó, pero no se fue. Y eso ya era una forma de respuesta. Con el tiempo, sus visitas dejaron de ser sorpresa. Lucas empezó a preguntarle a su madre cuándo llegaría el hombre que arregla las cosas, y Eli comenzó a preparar un plato de más en la cena, aunque nunca decía para quién. Derek, por su parte, no pedía nada. No hablaba de lo que quería. Hacía, aportaba, cuidaba, sin pretensiones, sin exigencias, como si hubiera entendido, por fin, que el amor no se recupera con promesas, sino con paciencia. El perdón no llegó de golpe, no lo nombraron, no se selló con palabras, pero llegó, como llega la lluvia después de una sequía larga, primero en gotas, luego en charcos, después en silencio. Y Eli, que durante tanto tiempo solo había confiado en sus propias manos, comenzó, sin decirlo, a dejar que alguien más caminara a su lado. No porque él lo pidiera, sino porque lo mereció. La feria de otoño llegó, como cada año, con manzanas dulces, pasteles en fila, música de cuerda y niños corriendo entre puestos de calabazas. Pero este año, algo era diferente. El pueblo también lo sentía. Eli caminó por la plaza con paso sereno. Vestía un vestido sencillo, pero bien cuidado, azul claro, con las mangas arremangadas y el cabello recogido con un pañuelo blanco. A su lado, Lucas saltaba entre charcos secos, riendo y contando nubes. Las personas la saludaban, algunas con una sonrisa tímida, otras con una mano alzada. Ya nadie bajaba la vista, ya nadie cuchicheaba, no porque la olvidaran, sino porque la vieron por fin. Cerca del escenario improvisado, un grupo de niños esperaba su turno para leer. Era una actividad nueva. Historias bajo el sol. Cada uno había preparado un texto breve. Lucas subió con una hoja doblada y nervios en el rostro. Miró al público, a los adultos, a sus compañeros, a su madre, y leyó, con voz aún pequeña pero valiente: «Mi mamá dice que la gente buena no grita para que los escuchen. Solo sigue siendo buena, hasta que un día alguien escucha». Hubo un silencio suave, luego aplausos, primero de los niños, después de los adultos. Eli aplaudió con las manos juntas, pero sin euforia, solo con esa emoción que nace cuando la semilla que sembraste con esfuerzo por fin florece. Derek estaba al fondo, no en primera fila, ni al centro, solo lo justo para ver y no interrumpir. Cuando Lucas bajó del escenario, corrió hacia su madre, y Derek se acercó. «Ha leído muy bien», dijo con sinceridad, sin buscar mérito. «Se lo ganó», respondió Eli, mirando a su hijo, no a él. Derek asintió. Hizo una pausa, y entonces, bajando ligeramente la voz: «¿Te incomoda que esté aquí?» «No», contestó ella con calma. «No me incomoda, pero quiero que entiendas algo». Él la miró. Ella hablaba sin dureza, pero con la misma firmeza con la que una vez le cerró la puerta de su vida.
Yo no te necesito. Ya no. Pero si estás aquí, quiero que sea porque eliges quedarte, no porque sientas culpa. Derek tragó saliva. Asintió. No discutió. No intentó explicar. Solo dijo, estoy aquí porque quiero quedarme. No por lo que fui. Por lo que puedo llegar a ser. Contigo. Ellie no respondió con palabras, pero no se apartó. Durante la tarde, ella y Derek caminaron juntos entre los puestos, sin tocarse, sin anunciarse. Solo uno al lado del otro. Algunos notaron su cercanía. Nadie preguntó, porque en ese pueblo, lo que antes fue escándalo, ahora era un ejemplo de algo más fuerte que las apariencias, respeto ganado a pulso. Al atardecer, cuando el cielo tomó tonos ámbar, Ellie tomó la mano de Lucas y se volvió hacia Derek. «Puedes acompañarnos hasta casa, si quieres». Él sonrió, no como quien gana, sino como quien por fin merece estar allí. Y así caminaron los tres, sin prisa, dejando atrás la feria, las miradas, las viejas heridas. No eran una familia aún, pero ya no eran tres desconocidos, porque la dignidad no se da, se recupera, paso a paso, en voz baja, y frente a todos, sin miedo. La vida no cambió de golpe. No hubo una fiesta que lavara los errores del pasado, ni una noticia que arreglara años de silencio. Pero día tras día, algo dentro de Ellie, y dentro del pueblo, fue cediendo, ablandándose, respirando distinto. La casa que Derek construyó estaba al borde del campo, cerca del río. No era grande, pero tenía porche con bancos de madera, una chimenea que crepitaba en las tardes frías, y una cocina que olía a pan recién hecho. Derek no la construyó para redimirse. La construyó con la intención de ofrecer un lugar que no fuera deuda ni reparación. Un hogar, si ella decidía hacer lo suyo. El día que Ellie cruzó el umbral por primera vez, no llevó maletas, solo a Lucas de la mano y una pequeña planta en una maceta de barro. La puso en la ventana y dijo, sin levantar la voz, «Si esto va a crecer, quiero verlo desde aquí». La boda llegó semanas después, sin anuncios, sin vestidos blancos ni grandes discursos, solo los cercanos, solo lo suficiente. Ellie caminó con paso firme. Lucas llevaba los anillos dentro de un sombrero de fieltro, apretado contra el pecho. Derek la esperó en silencio, con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. No hubo promesas imposibles, solo manos entrelazadas y una mirada larga que decía, «Te veo, sé quién eres, y aún así, te elijo». Después de la ceremonia, no hubo baile, solo risas junto al fuego, pan con mantequilla casera, y Lucas tocando una melodía torpe en una armónica oxidada. Era perfecto, no porque todo fuera ideal, sino porque ya nadie tenía que fingir. Derek no se convirtió en otro hombre. Seguía siendo silencioso, áspero a veces, pero ahora escuchaba. Ahora volvía a casa con las botas gastadas y las manos llenas de cosas simples. Leña, pan, dibujos de su hijo, palabras nunca antes dichas. ¿Y Ellie? Ellie volvió a reír sin vigilar si alguien la miraba. Volvió a colgar ropa sin esperar juicios. Volvió a dormir sin miedo al ruido del viento. Una tarde, Lucas corrió con una herradura vieja en las manos. La levantó en alto y gritó, «¡Mira, papá! ¡Suerte!». Derek se agachó, tocó su hombro y sonrió. «No necesitas suerte, hijo». «¿Por qué?». «Porque tú eres mi suerte, y tu madre, mi camino». El pueblo, poco a poco, se acostumbró a verlos como familia, no por los lazos de sangre, sino por la forma en que se esperaban al caminar, por cómo Lucas corría hacia Derek sin dudar, por cómo Ellie hablaba con él sin miedo. Las miradas dejaron de pesar, y el pasado, sin desaparecer, por fin dejó de doler. Algunos decían que la historia de Ellie Watson era de las que se cuentan solo una vez, pero no, era de las que nacen muchas veces, en silencio, en mujeres que no se rinden, en hombres que aprenden, en niños que enseñan sin saberlo. Y cada noche, cuando la lámpara de aceite se encendía y el campo quedaba en calma, Ellie miraba a su hijo dormido,
Escuchaba los pasos de Derek junto a la puerta. Y entendía. No lo habían tenido todo. Pero lo que tenían ahora era suficiente. Suyo, honesto, escogido. No porque alguien les diera permiso, sino porque lo habían reconstruido desde el polvo, desde la nada, hasta casa.